Saludo para todos queridos estudiantes de secundaria y familia de Ascensión de Guarayo. Mi nombre es la licenciada Rosario Saavedra Isita y pertenezco a la red de maestros de comunicación y lenguaje del nivel secundario de Ascensión de Guarayo. Trabajo actualmente en la unidad educativa Esteban Gebar y en esta oportunidad les voy a presentar un contenido llamado los pronombres personales. Para ello les voy a solicitar a todos los estudiantes que se alisten con un cuadernito y su lápiz para que tomen apunte y de lo más importante. Los pronombres personales. La palabra pronombre proviene del latín pronomen, que significa sustituir al nombre. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición, es decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. Ejemplo: Pedro jugó un partido el sábado. Él marcó 2 goles. En este caso, el pronombre personal viene a ser él y está diferenciado porque siempre va a estar escrito con mayúscula y con una tilde. Vamos a estudiar los tipos de pronombres personales. En este caso, los tipos de pronombres. En este caso vamos a hablar de los personales, posesivos, numerales, indefinidos, relativos, demostrativos o interrogativos o exclamativos. Vamos a estudiarlos a todos y cada uno de ellos. En este caso vamos a hablar acerca de los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Los pronombres personales son aquellos que están escritos en primera persona, segunda persona, tercera persona, plurales. Por ejemplo, yo prefiero el café, tú prefieres el té. Él, el pronombre personal él, y su ejemplo sería él quiere estudiar en la universidad. Tenemos el pronombre personal ella, el ejemplo sería ella quiere emprender. Pronombre personal nosotros o nosotras, nosotros somos estudiosos. Del pronombre personal ustedes son buenos en matemática. Del pronombre personal ella o ellas o ellos son economistas. Vamos a ver en concordancia de el pronombre. Existen pronombres personales en singular y en plural. Al utilizarlos debe existir concordancia entre el pronombre y los verbos o adjetivos que acompañan. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Las personas gramaticales son primera persona, es quien emite el mensaje, es decir, el que habla. Siempre primera persona es voy a ser yo. Segunda persona es a quien se dirige el mensaje, es decir, el que escucha. En este caso puede ser tú. Y las terceras personas es aquella persona de la que se está hablando en el mensaje. Vamos a ver ahora en concordancia entre número. Tenemos 2 tipos de números que son en singular y en plural. Singular cuando se habla de una persona y plural cuando se habla de 2 o más personas. En primera persona, el pronombre personal, el pronombre personal sería yo. En segunda persona serías tú. Tercera persona, él, ella, usted. En plural, la primera persona en plural seríamos nosotros, nosotras. En plural, segunda persona, vosotros, vosotras. En plural, terceras personas, ellos, ellas, ustedes. Vamos a ver ahora los pronombres posesivos.
¿Cuáles son los pronombres posesivos? Vamos a estudiar de dónde nacen los posesivos. En este caso, los pronombres posesivos son aquellas palabras que sustituyen al nombre y que indican posesión o pertenencia del sujeto, lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Por ejemplo, aquí vamos a ver de dónde nace el pronombre posesivo. Tenemos del pronombre personal yo, vemos que el pronombre posesivo de yo sería mío. Por ejemplo, el auto es mío. Del pronombre personal tú, segunda persona, ya eso lo estudiamos, el pronombre personal posesivo sería tuyo. Ejemplo, la responsabilidad es tuya. Del pronombre personal el pronombre posesivo que nace del pronombre personal sería suyo. Los libros son suyos. Del pronombre personal ella nace el pronombre posesivo suyo. La casa es suya. Del pronombre personal usted nace el pronombre posesivo suyo. El trabajo es suyo. Del pronombre personal nosotros, en este caso plural, el pronombre posesivo sería nuestro. El ejemplo, nuestros jardines son hermosos. Y aquí viene la concordancia. Nosotros no podemos decir nosotros o podemos decir nuestros jardín es hermoso. ¿Por qué estamos hablando en plural? Si empezamos a hablar en plural, terminamos nuestra oración hablando en plural. Si empezamos hablando en singular, nuestra oración siempre tiene que terminar en singular. ¿Ya? Vosotros, vuestra casa es hermosa. Del pronombre personal ustedes nace el pronombre posesivo suyo. Las ideas son suyas. Del pronombre personal ellos y ellas nace el pronombre posesivo suyo, que sería la fiesta es suya. Vamos a estudiar ahora en concordancia entre género y número. Vamos a estudiar esta partecita que es muy importante. Tenemos los pronombres personales posesivos en singular y en plural. Posesivo masculino y posesivo femenino. Esta partecita es un poquito más complicada porque está mostrando este cuadrito el pronombre personal más el posesivo singular masculino y posesivo singular y posesivo masculino en plural. Vamos a ver el pronombre personal yo. En masculino singular sería mío y en masculino plural serían míos. En el pronombre personal tú, segunda persona, su masculino singular sería tuyo, su masculino plural serían tuyos. En el pronombre personal él, tenemos el masculino singular suyo y masculino plural suyos. Del pronombre personal ella nace el masculino singular suyo y también el masculino plural suyos. Del pronombre personal usted nace el masculino singular suyo y el masculino plural suyos. ¿Ya? Vamos a continuar. Del pronombre personal yo nace para femenino singular mía. La casa es mía. Por ejemplo, las carteras son mías. Del pronombre personal de segunda persona tuya, femenino singular tuya, femenino plural tuyas. Del pronombre personal él nace el femenino singular suya y para plural sería suyas. De ella en este caso sería suya y en plural serían suyas. Usted
En el femenino singular sería suya y en el femenino plural serían suyas. Del pronombre personal nosotros nace el masculino singular nuestro y el masculino plural nuestros. Entonces, como vemos acá, es un poquito complicado comprender lo que son el asunto de los pronombres posesivos y los personales, pero de todos modos vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a continuar. En el pronombre personal nosotros nace el femenino singular nuestra y femenino plural nuestras. Y vamos a ver del nosotros nace nuestro, masculino singular nuestro, masculino plural vuestros. Sería en el caso del femenino singular vuestra, femenino plural vuestras. Vamos a ver del pronombre personal ustedes, del masculino singular suyo y el masculino plural suyos. Y para el femenino sería suya y para el plural serían suyas. Tenemos el pronombre personal ellos y ellas. El masculino singular sería suyo y el masculino plural serían suyos. Del mismo nace el femenino singular suya y el femenino plural suyas. Vamos a ver a los pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Son palabras que se usan para aludir a un sujeto sin tener que mencionarlo. Permiten indicar distancia o cercanía con respecto al emisor. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a otro lado. Aquí hace frío. ¿Cuál es el pronombre personal en esta oración? Vamos a ver. En este caso, como no tenemos interacción, yo se los voy a encerrar. El pronombre personal sería aquí, porque está mostrando un pronombre de cercanía. Ejemplo número 2. Allí plantaremos un limonero. ¿Qué me está demostrando este ejemplo? Está demostrando un lugar cercano. Ya, allí plantaremos un limonero. Nuestro pronombre sería allí. Aquel perrito es igual al de mis padres. Está demostrando un lugar relativamente cerca. En este caso, el pronombre sería aquel. ¿Qué es eso que tienes ahí? Está demostrando un lugar. Está demostrando un lugar. En el otro ejemplo, me parece que aquel parque tiene más juegos para los niños. ¿Cuál es el pronombre personal en el ejemplo número 5? Aquel, porque está demostrando algo. Vamos a ver otro ejemplo. Me parece que aquella chica es mi prima. Está demostrando cuál es la persona de la que está hablando. Tenemos otro ejemplo. Esos chicos estaban portándose muy mal. ¿Cuál es el pronombre en este caso? Esos. Está demostrando un lugar relativamente cerca. Aquellas plantas están enormes. Les da mucho el sol. ¿Cuál es el pronombre personal en esta oración? Sería aquellas. Aquellas plantas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los pronombres demostrativos y en esta oración está demostrando algo. Aquellas.
En ese salón fue la boda de mis amigos. ¿Cuál es el pronombre en este caso? Ese, porque está demostrando que en ese salón fue una boda, aconteció una boda. Vamos a ver otro ejemplo. Acá estaba colgado el cuadro que pinté cuando era joven. Ahora lo puse ahí. Para que vean ustedes, tenemos una oración donde también tenemos dos pronombres que demuestran. El primero sería acá. En este caso está demostrando un lugar. Y en el último sería ahí, que está demostrando un lugar donde estaba colgado el cuadro. Tenemos los pronombres indefinidos. ¿Cuáles son los pronombres indefinidos? Los pronombres indefinidos son aquellos que se utilizan para reemplazar al sujeto indeterminado que afecta al predicado en una oración. Vamos a ver. Algunos pronombres indefinidos son algo, alguien, algún, alguna, alguno. Esto siempre marcando en lo que son los singulares plurales, ¿ya? Por el tema de tiempo ahora no lo podemos descifrar nuevamente porque ya lo hemos hecho lo que son singulares y plurales en ejemplos anteriores, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos pronombres indefinidos son aquellos: alguno, algunos, algunas, bastante, cada, cualquier, cualquiera, demasiado, demasiada, todo eso en lo que son que no demuestran algo definido, sino que están en indefinido. Por ejemplo, estuvieron demasiado tiempo sin verse. ¿Cuál es el pronombre personal en esta primera oración? El pronombre sería demasiado, ¿no? El pronombre indefinido en este caso. Hasta ahora no tuve ninguna. ¿Cuál es el pronombre? Ninguna, porque habla de lo que es indefinido. Ya tenemos bastante problemas como para que nos traigas otro. ¿Cuál es el pronombre indefinido en este caso? Bastante, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes vio a Mateo? ¿Cuál es el pronombre personal en este caso? Sería alguno. Ya saben que lo tenemos acá en el siguiente cuadro, en el cuadro de atrás, a todos los pronombres. Vemos aquí otro ejemplo. Varias personas me preguntaron el camino. Se ve que no está claro el plano que hicimos. ¿Cuál es el pronombre acá? Varias, ¿no? Porque está indefinido. No dice 5 me preguntaron, 8 me preguntaron o 2 personas me preguntaron. Dice varias. No define cuánto. Ya. ¿Alguien quiere más ensalada? Está preguntando al azar. Si alguien dice yo, entonces no está diciendo específicamente a ti. Tú quieres más ensalada, él quiere más ensalada. Está preguntando a alguien, entonces es un pronombre indefinido. Vamos a ver, el siguiente son los pronombres relativos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Los pronombres relativos son los que se utilizan para aludir a un sujeto que fue mencionado previamente dentro de una oración, para evitar caer en la repetición. Por ejemplo, que, lo, cual, cuyo, quién. En este caso de los pronombres relativos tenemos el que, los cuales, cuya, los que, la cual, cuyas, la que, las cuales, donde, las que, lo cual, lo que, cuyo, quiénes, el cual, cuyos, quién. Vamos a ver
los ejemplos. Mi amiga, cuya hermana es escritora, me ayudará a escribir el cuento. ¿Cuál es el pronombre en este caso? Cuya, porque la tenemos en nuestro cuadrito, ¿ven? Entonces aquí tenemos relativo, porque hace una relación entre mi amiga y la hermana de ella, ¿no? Entonces por eso son relativos, porque hace una relación entre una y otra persona. La cabaña donde fuimos de vacaciones el año pasado ya está alquilada. En este caso, ¿cuál es el pronombre relativo? En el caso de la cabaña es donde fuimos. ¿Por qué? Porque hace una relación entre la cabaña el año pasado y que ya está alquilada, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Me saqué un 10 en la lección, lo cual puso muy contento a mis padres. ¿Cuál es el pronombre en este caso? Lo cual. ¿Por qué? Porque tiene una relación entre lo que estoy diciendo y lo que diré después de eso, ¿no? Entonces mi pronombre sería lo cual. En los pronombres numerales existen 4 tipos de pronombres numerales según el tipo de relación numérica que expresan. Los número 1 son los cardinales, luego tenemos los ordinales, los pronombres fraccionarios y los pronombres multiplicativos. ¿Cuáles son los cardinales? Son aquellos pronombres que expresan una cantidad contable de una unidad dentro del sistema decimal. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Ejemplo, de los 6 casos hemos estudiado 3. Nuestro pronombre en este caso sería numeral 3. Entre los pronombres ordinales, ¿cuáles son los pronombres ordinales? Son aquellos que expresan una noción de orden numérico, es decir, en qué punto o posición se encuentra el referente. Estos son primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, etcétera. Ejemplo, la advertencia ya era la segunda. En este caso, nuestro pronombre es segunda. Tenemos otro ejemplo. No en todos los semestres hay talleres. Comienzan hasta el sexto. Nuestro pronombre en este caso sería sexto. Los pronombres numerales fraccionarios. Estos pronombres expresan una cantidad fraccionaria, es decir, la parte de un todo la dividen en mitad, tercio, cuarto, quinto, sexto, ¿no? En este caso de nuestro ejemplo sería, ¿me puedes vender solamente la mitad? Está hablando de un todo que solamente quiere la mitad. Tenemos otro ejemplo, no es necesario toda la barra de mantequilla, con un tercio es suficiente. Vemos aquí de los pronombres fraccionarios que dividen la cantidad. ¿Ya? Vamos a ver a los pronombres multiplicativos. Esto es muy diferente. Esta parte de los pronombres expresan las veces que se multiplica el referente por sí mismo o por una cantidad definida. Por ejemplo, doble, triple, cuádruple. Acuérdense ustedes, dice que multiplica. Por ejemplo, nosotros te ofrecemos el doble por lo mismo que ya pagas. En este caso nuestro pronombre es doble, ¿ya? Y otro ejemplo, ganarías el quíntuple si te esfuerzas más en tu trabajo. Vamos a ver
los siguientes pronombres, que ya son los últimos. Los pronombres interrogativos o exclamativos. ¿Cuáles son estos pronombres? Son aquellos cuya función es preguntar de manera directa o indirecta. ¿Ya? Los pronombres interrogativos son palabras tónicas y siempre llevan tilde por el simple hecho de que son preguntas. ¿Ya? De esta manera vemos acá, ¿qué me estás diciendo? Siempre va a estar entre signos de interrogación. Dime qué es lo que quieres. Esto es una pregunta indirecta. ¿Qué te vas a poner? Esta es una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer hoy? Me pregunto, ¿qué haríamos hoy? Esta es una pregunta indirecta. ¿Qué es necesario para poder entrar? ¿Ok? ¿Quién? ¿Quiénes? Se refiere siempre a personas y no varían en género. Pueden ser singular o pueden ser, pueden ser en femenino o puede ser en masculino. Ya saben, femenino se refiere a la mujer y masculino se refiere al hombre, en el caso de las personas. Si hablamos de animales, el femenino sería la hembra y en el caso del masculino sería el macho. Vamos a ver nuestro final. Eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Gracias, muchas gracias. Y ya saben la consigna, quédate en casa. Cuídate, cuida a tu familia, cuida los tuyos, cuida los míos. Hasta pronto.